Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta, a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa, ahora la X, y también en YouTube, Facebook y el antiguo Twitter en la X. Allí está nuestro programa José Miguel Comenta, para presentarles nuestro contenido de análisis informativo, donde nuestras opiniones pueden estar totalmente equivocadas. Gracias por su participación, por dejarnos saber sus comentarios, compartir nuestro programa en sus propias redes, y así podemos llegar con esta alternativa de periodismo serio, sin compromisos, sin anuncios. El periodista es periodista si cobra, ya dejó de ser periodista. Se dejó de ser periodista. Así que el que usted vea por ahí que dice que yo soy independiente, pero tengo cuña del Banco Nacional, tengo cuña de la Caja de Ahorro, tengo cuña de instituciones públicas, tengo cuñas de banca privada, tengo cuñas de esto, hasta ahí llegó la independencia. Eso no es independiente. Independiente es una responsabilidad. La independencia es tener un conflicto de interés y expresárselo a ustedes. No está mal la publicidad. Pero si tengo publicidad, tengo que decirles, señores, este programa es patrocinado por fulano, sultano y mengano. Y tengo que decirles la verdad, si tiene cola, si las opiniones tienen que estar sesgadas al patrocinio o son totalmente libres las opiniones. Así que eso para ponérselo en ese contexto. Así que no se deje engañar. Todo aquel que monetiza, que está buscando el billete. Y no está mal buscarlo. Lo malo es que le mienten. Lo malo es que le dicen que son independientes, que esto es un programa. No. Cuando andan buscando el billete, se acabó. Y eso es normal. O sea, busque el billete y hágalo. Pero dígale la verdad a la gente. Dígale que usted tiene un compromiso con los anunciantes, no con el público. Tiene un compromiso de decir lo que los anunciantes quieren o de no decir lo que los anunciantes no quieren que se diga. Entonces allí usted ya tiene esa libertad. Bueno, y quiero mostrar nuestras muestras de solidaridad con la familia de nuestro amigo Marín, el fotógrafo que ayer pues entregó su alma al Creador y que trabajaba en el Tribunal Electoral. Lo conocí cuando trabajaba en el MOP, por allá por los años 90. Fue mi fotógrafo asignado a nuestras funciones que estábamos en la Junta Nacional de Escrutinio del referéndum de 1998, allá fue cuando lo conocí. Y luego ya quedó como parte de mi equipo en los trabajos de las elecciones de 1999, la toma de posesión de Mireya Moscoso, los actos de transferencia del Canal de Panamá, el del 15 y el del 31, y trabajamos grande en la cumbre iberoamericana, donde también me dio sus servicios como fotógrafo para la división que estábamos encabezando nosotros, que era la producción general de todos esos eventos. Luego ya en nuestra empresa, él trabajó como fotógrafo para nuestros eventos, para los 15 años, para las bodas, para los eventos corporativos. Y tuvimos una amistad muy grande durante todos más de 30 años de amistad. Y que realmente pues sentimos su pérdida, la resignación a sus familiares, una buena persona, un gran colega. Sí, conversamos hace unas semanas atrás, tuvimos una conversación allí
unos saludos cordiales. Y bueno, así es la vida y tenemos que saber que estamos aquí de paso. Estamos de paso y a veces es efímero, a veces dura un poquito más, pero la verdad es que se va. Bueno, eso para comentarles pues ese momentum personal. Es un momentum personal porque de verdad la amistad que teníamos con él. Pero ya en los temas locales, mucho ruido nos ha causado ahora la solicitud de que el presidente vete la ley que reforma el reglamento interno de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué le digo yo que este es el efecto manzana envenenada? Esto es algo jurídico, que todo, pues, la manzana, si el árbol está envenenado, todo el manzano está envenenado. Y este efecto lo tiene la ley, porque han metido cosas del clientelismo para, precisamente, si lo cuelan, quedan ellos haciendo obras y clientelismo. Y si no lo cuelan, dicen es que no quisieron que se hiciera reforma a la ley orgánica de la Asamblea Nacional, el reglamento interno. O sea, de una y de otra, las dos pierde el pueblo panameño porque no se van a quitar las prebendas. Y entonces con esto de que quieren hacer clientelismo, entonces hacen que sea viciado, hacen que todo en el proyecto sea envenenado. Entonces es una movida estratégica, no voy a negarlo, es un buen jaque y que tú mismo haces el mate de una u otra forma. Pero eso es lo que le falta, la argucia que le falta a muchos, la calle que le falta a muchos para saber con qué clase de calañas se están metiendo. Porque el cuento este de que hay que reformar el reglamento interno para quitarse prebendas y vienen y te golean de esa manera, es simple y llanamente para que meterte el dedo en el ojo, por no decir en otro lado. Y entonces quedas tú con el ojo pinchado y ya, ellos quedaron bien. Porque quedan con lo que ya tienen, que ya es suficiente, o que saben hacer la trampa o saben hacer las cosas. Y los otros quedan como aprendices, que no tuvieron cancha y que le sacaron la vuelta y sacaron beneficios. Entonces, esa es la manzana envenenada que estamos viendo que se abanica y que ahora grupos le están pidiendo al presidente que vete el proyecto, que vete la ley. ¿Y en qué quedamos? No que queríamos reformas al reglamento interno, pero para que se quitaran cosas. Y vienen y se meten cosas. Y duro y puro clientelismo, nada de cosas pensantes, ni exigir currículum, ni exigir títulos, ni nada, no. Clientelismo duro y puro, para que se queden los que están. Para que los que estén cerca del gobierno o vendan su alma al diablo, queden con el dinero de las obras públicas para buscar esa reelección. Su único interés, el único interés que tienen los diputados, salvo alguno que otro que yo no lo conozco, es la reelección. Su único propósito, desde que ganaron la elección pasada, que fueron proclamados, es cómo me quedo. No tienen ninguna otra intención, no tienen ningún otro norte, solamente buscar la reelección. ¿Cómo gano la reelección? ¿Cómo me quedo aquí viviendo del erario público? Y es realmente una situación que muchos legislan porque piensan que siempre van a estar en el gobierno. Y piensan que las cosas siempre van a ser desde ese punto de vista de que llega fácil con el gobierno. Es una tristeza muy grande. Es una tristeza muy grande ver que no hemos evolucionado nada y que seguimos nosotros como bobos votando por gente que solo va al que hay para mí dentro del erario público y que no aporta absolutamente nada para mejorar este país. No hay una sola, que haya hecho un diputado por mejorar el entorno de este país. La ley del sombrerito pintado, la ley del torito no sé qué, la ley de la cutarra, la ley del sombrero, la ley del DJ. Esas son las grandes leyes.
Miren cómo quedó el turista que fue agredido, le pasó algo en Casco Viejo, sin seguro. Cuando estamos a expensas de que la autoridad del turismo, eso debiera ser una legislación, ¿no? Un incentivo al turismo, a través de ley. A través de ley. Pero eso no, para debatir eso no, que va, eso así no se puede. Y no se pueden en muchos aspectos de muchas cosas. Porque no tienen ganancias. Porque ellos no tienen ganancias. Si fuera que fueran a influir en quién presta el servicio, ahí sí tienen ganancias, entonces sí lo buscarían. Pero mientras tanto, no lo van a buscar. Y no van a buscar cómo incentivar y generar realmente un despertar. Miren lo que anda el Ejecutivo, miren lo que andan las comisiones, debatiendo cómo tasan a Netflix. ¿Cómo le ponen el 7% a Netflix? ¿Cómo le ponen el 7% a las plataformas de streaming? A las plataformas de ventas, a Amazon, eBay y Temu, entre otros. ¿Cómo buscan dinero para mantener la calaña de funcionarios públicos que tenemos aquí, que no se ha reducido en nada la planilla estatal? ¿Qué hemos recibido de beneficio de tener esos 200, 300 mil funcionarios públicos los panameños? ¿En qué ha mejorado la calidad de vida de los panameños teniendo 300 mil funcionarios públicos? Nada. Cri. Nada. No ha mejorado. Hemos empeorado. Los tiempos para llegar a nuestras casas son enormes. Enormes. Las calles están deterioradas. Los insumos están inalcanzables. La canasta básica está por las nubes. Y estamos manteniendo un funcionariado público que no reditúa beneficios. No pasan del que no hay con la empanada grasienta en la boca o el café. No pasan de allí. No se puede. Venga después. Eso yo no sé dónde queda. Algo totalmente inamigable. Miren, estaba por la Ciudad de la Salud. Y allá, eso se llama la selva de la salud. El herbazal, yo que soy un enano, 1,67 m cuando mucho, el herbazal es más alto que yo. Para llegar a la ciudad de la selva, digo, la salud. O sea, eso es los funcionarios que tenemos. La Caja de Seguro Social, que tiene el presupuesto más grande, el doble del Canal de Panamá. Y a contrario censo se les dijo, no construyan ese emporio allí porque es inhóspito. Y tan lo construyeron. Porque ahí venía el billete. Y tienen eso en la desidia. Es más, Merca Panamá se ve mejor que la Ciudad de la Salud. Pero ¿qué pasa en la Ciudad de la Salud? Es que eso es trabajo de otro. Ese no es mi trabajo. No hay ese compromiso de, ¿sabes qué? Yo soy la Caja de Seguro Social, todos. No, es que yo soy de radiología, es que yo soy de acá, es que yo soy de allá, eso es de otro. Y cada quien tiene una república, pero no hay ese sudar la camiseta. Entonces, ese efecto manzana envenenada que está en todo el gobierno. Usted va a asesoría legal y lo mandan para servicios generales. Y yo no sé cuál trámite tiene que hacer allá. Y yo no sé esto, yo no sé lo otro. O váyase para allá, pregunte por allá. Y es como que tú llegas a molestarlos para hacer el trabajo. Entonces, no solamente es este fenómeno con la solicitud de veto que están haciendo al presidente de la República para la reforma del reglamento interno de la Asamblea Nacional, sino en todos los aspectos de un funcionariado público que no da ni dice dónde hay. Que habrá muy buenas funciones. Sí, hay muy buenas personas, pero se quedan en el mar de malos funcionarios. Se quedan allí. No hay por dónde. Es más, a veces uno da las buenas tardes, buenos días, buen día. Es buen día y buena tarde. No existen tantas tardes ni existen tantos días. Es buen día y buena tarde.
No sé por qué nuestro idioma lo quiere decir buenas tardes o buenos días. ¿Cuántos días existen? Uno solo. Entonces es singular, no es plural. Pero bueno, en ese aspecto estamos nosotros, con los funcionarios públicos que no dan ni dicen dónde hay y que las cosas van por otro lado. Pero que estamos buscando, ¿qué buscan los ediles en las juntas comunales y en los consejos municipales? Más plata para hacer la reunión del consejo municipal, que es donde se gana la dieta. ¿Qué buscan los que están en la junta directiva de la Caja de Seguro Social tratando de elegir presidente? Más reuniones de junta directiva porque se gana un billetón. Pero billete grande, billullo como de $2,000 por cada reunión de junta directiva. Y si hacen 4 reuniones a la semana de junta directiva para temas atrasados, asimismo es la cantidad de billete que se lleva cada miembro de la junta directiva y el representante de la Contraloría. Porque todos ganan, todos comen del mismo plato. Y en todas las juntas directivas. Acuérdense de la superfuncionaria que tenía Nito Cortizo, que ganaba cerca de $20,000 solamente por asistir a juntas directivas, fuera de los 6,000 que ganaba como asesora del presidente en el Palacio de las Farsas. Así de sencillo. Yo no estoy descubriendo el agua tibia, y está así, lamentablemente está así en los reglamentos internos, que eso es lo que ganan, y por eso los representantes de corregimientos se matan por grabar, por tener mejor presupuesto, porque saben que entre mayor presupuesto, más impuestos, más ganan en las reuniones del Consejo Municipal, que ahí es donde se llenan. Aquí un representante del municipio de Panamá, que es donde está más del 60-70% de lo que se produce, pues un representante está ganando en dietas fácil por semana unos $3,000, $4,000, $5,000 por semana, solamente en dietas, asistiendo a las reuniones del Consejo Municipal. Y si hay extraordinaria, bingo, billete. Y ese es el efecto manzana envenenada, porque no ha habido, no hay, ni ha existido un ordenamiento, una voluntad de alguien que llegue y diga, ¿saben qué? A mí no me interesa. Cuando llega una persona que le diga, a mí no me interesa el dinero, no como Martinelli, que quería ser más rico que los Mota y por eso se volvieron locos. No, que llegue un verdadero Donald Trump, me importa 2 pedazos de cake la plata. Un Elios Moss, me importa 2 pedazos de cake la cantidad. Ellos hacen la plata. Y cambiaron muchas cosas. Redujeron la planilla estatal. Llega un Milei, no me interesa la propaganda gubernamental, no me interesa lo políticamente correcto. Llega un Bukele, me vale 2 pedazos de cake, lo que diga Naciones Unidas. Y sigue su agenda. Pero los populistas llenan la televisión y la radio de anuncios de cosas insulsas, de lo bueno y grande que son. Y llegan a las asambleas a decir, ay, es que lo necesitamos, mira, no comentaron tal cosa. No lo necesitamos. Pero estamos inmersos en eso. Y ahí es donde entran los filibusteros de la comunicación a defender la planilla estatal cuando se trata de la propaganda gubernamental que les conviene. Y después tienen el doble rasero de hablar de otras cosas. Pero mientras tanto están con la boca llena de los dineros suyos y míos en la propaganda gubernamental. Y así se quedan muchos y en muchos casos. Pero eso pues realmente pues, nos tiene a muchos pensando de qué es, en qué sentido y cuál es el sentido que tiene el hacer las cosas de esa manera. Tener este efecto de manzana envenenada para decir que estamos en lo correcto no es lo que uno quiere, pero lamentablemente es lo que pasa. Es lo que pasa y no hay voces, no hay quien les digan nada. Se van con lo pequeño y se mantienen en lo pequeño.
Bueno, mis amigos, vamos a la pausa y regresamos con nuestras notas internacionales. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Continuamos y ya de vuelta con ustedes en nuestra ronda internacional, pues dice Donald Trump que se va a reunir con el líder supremo de Corea del Norte a final de año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un a finales de este año. Trump también ofreció una valoración inusualmente concreta sobre la capacidad nuclear de Corea del Norte, afirmando que poseen 57 armas nucleares. I get along with him, and you know what? The fact that I get along with him, that's a good thing, not a bad thing. He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. Trump no dio más detalles sobre la reunión prevista con Kim Jong-un, que sería la primera desde el primer mandato de Trump en la Casa Blanca. El anuncio se produce días después de que Trump redujera las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur que, según él, enviaban una señal inapropiada y hostil a Pyongyang. También describió a Corea del Norte como un país que no supone una amenaza y que se ha mostrado respetuoso durante su presidencia, aunque haya llevado a cabo una serie de pruebas con misiles durante este tiempo. Bueno, en el filo de la navaja jugándosela Trump con este loco megalómano. Y otros que ya no aguantaron más fueron Emiratos Árabes Unidos, que le dijeron a Irán hasta aquí. Emiratos Árabes Unidos rompe sus lazos económicos con Irán, suspendiendo todo comercio, intercambio y transacciones financieras hasta nuevo aviso. La decisión se produce después de que Irán lanzara el martes 2 misiles balísticos hacia el país, que según Abu Dhabi iban dirigidos contra el tráfico marítimo. Ambos misiles cayeron al mar, uno de ellos dentro de las aguas territoriales emiratíes. Teherán negó haber apuntado a Emiratos Árabes Unidos, que ha sido un importante socio comercial de Irán. Abu Dhabi ya había condenado los ataques contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz y ha acusado a Irán de utilizarlo como instrumento de coacción y chantaje económico. Bueno, lo que sí apunta bien Irán, los ayatolás, los mulá, es a matar gente inocente. Según organizaciones sin fines de lucro, llevan 900. Irán ha ejecutado a más de 900 personas desde comienzos de 2026, según un informe del Centro Abdurrahman Barumand, una organización de derechos humanos con sede en Washington. El organismo documentó 901 ejecuciones entre enero y julio y otras 28 en agosto. El informe alerta de un fuerte aumento de la pena capital en casos relacionados con la seguridad nacional, el tráfico de drogas y las minorías étnicas. Al menos 56 personas fueron ejecutadas por delitos políticos o vinculados a la seguridad nacional. 13 de ellas fueron acusadas de espionaje, mientras que los delitos relacionados con las drogas se saldaron con al menos 268 ejecuciones. Las cifras también reflejan un impacto desproporcionado sobre minorías étnicas y otros colectivos vulnerables. Entre los ejecutados figuran 16 mujeres y 2 personas que eran menores de 18 años cuando cometieron los presuntos delitos. Estos datos se suman a la creciente preocupación internacional por el elevado número de ejecuciones en Irán. Bueno, así, elevado número de preocupación. No, ¿qué va? Nadie hace nada. Nadie hace nada. No lo hicieron por venezolanos, por nicaragüenses, los 300 estudiantes que mataron. No lo hicieron por nadie. Los organismos internacionales solamente están para tomar el avión, viajar, hacer turismo diplomático y más nada. Absolutamente nada han hecho en ninguno de los casos donde hay dictaduras opresoras contra el pueblo. Y ahora los de la izquierda,
están diciendo, espérate, yo no soy tan izquierda como o esta izquierda no es tan izquierda como deberíamos ser, o la izquierda está mal. El Partido Socialista Europeo se encamina hacia un pulso interno por las crecientes diferencias entre sus delegaciones nacionales sobre política migratoria. La crisis de Ceuta ha agudizado esas tensiones después de que más de 72.000 personas cruzaran ilegalmente desde Marruecos al enclave español a finales de julio. En plena crisis, la primera ministra danesa de centro-izquierda, Mette Frederiksen, se alineó con Italia, Alemania, Finlandia y Suecia para cuestionar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Frederiksen encabezó junto a la líder de extrema derecha italiana Giorgia Meloni una carta respaldada por 22 Estados miembros en la que se criticaba el proceso de regularización administrativa extraordinaria de cerca de 500.000 de migrantes en España. En una carta enviada a principios de esta semana al presidente del Partido Socialista Europeo, 2 destacados eurodiputados, uno italiano y otro español, acusaron a Frederiksen de practicar una solidaridad selectiva y de haber asumido el discurso de la extrema derecha. Las delegaciones italiana y española recuerdan que Dinamarca también recurrió a la solidaridad europea cuando el presidente Donald Trump amenazó abiertamente con hacerse con Groenlandia, territorio autónomo danés. En cualquier caso, la pertenencia de los socialdemócratas daneses al Partido Socialista Europeo no está en entredicho. El objetivo es encontrar un punto de encuentro sobre una cuestión muy sensible. Así están de enredaditos. Bueno, y usted sabe qué es lo que más se necesita en un área desértica. Por supuesto, el agua. Conozcamos un poco de los Altos del Golán. Esta pequeña región de Medio Oriente es una de las más inestables del mundo y en los últimos días ha vuelto a ser noticia por un país tan lejano como Colombia. Te cuento. El gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella anunció recientemente que reconoce que Israel tiene soberanía sobre este territorio, conocido como los Altos del Golán. Es apenas el segundo país miembro de la ONU que lo hace después de Estados Unidos, lo que ha generado una gran controversia porque contradice el consenso internacional. Pero, ¿cuál es la importancia de esta región y de dónde viene la postura de Colombia? Empecemos por situar este territorio. Los Altos del Golán son una meseta rocosa en el suroeste de Siria, a unos 60 kilómetros de Damasco. Abarca unos 1.800 kilómetros cuadrados, pero Israel ocupa y administra 1.200 de ellos y existe una franja de separación entre la zona ocupada y Siria. Pero esta meseta disputada tiene, ante todo, una importancia estratégica en la región. Primero porque dentro se encuentra el monte Hermón, de 2.800 metros de altitud y desde el cual se avista gran parte del sur de Siria. Esa altura ha sido clave en varias guerras y supone una barrera natural contra cualquier ataque, por lo que controlarlo es muy importante. Además, el Golán aporta otro recurso clave: el agua. Las precipitaciones de su cuenca alimentan el Alto Jordán y el Mar de Galilea. Aunque esto ya no es tan vital para el abastecimiento de agua de Israel como hace años por la expansión de las plantas desalinizadoras, sigue siendo importante en épocas de sequía. Otro atractivo es que la tierra de la zona es fértil y su suelo volcánico es bueno para cultivar viñedos y huertos y para criar ganado. Y como dato más anecdótico, en el Golán está la única estación de esquí de Israel. Como antes mencionamos, el estatus de este territorio ha sido un motivo de conflicto desde hace décadas. Israel ocupó los Altos del Golán de Siria en 1967 en la Guerra de los 6 Días. Para 1974 se creó una franja de separación que es vigilada por la llamada Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación. Esta es una misión de paz que supervisa el alto el fuego entre Israel y Siria. Sin embargo, desde diciembre de 2024, tropas israelíes mantienen posiciones también dentro y al este de la franja. Además, la mitad de los 60.000 habitantes dentro del Golán ocupado son colonos israelíes y de los otros una gran parte pertenecen a la minoría drusa. La posición de la comunidad internacional desde hace décadas era que no reconocía la ocupación israelí y mantenía que los Altos del Golán eran territorio de Siria ocupado. Hasta que en 2019, Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, reconoció de forma unilateral la anexión israelí. Y el segundo país de la ONU en hacerlo, como hemos dicho antes, ha sido Colombia, asegurando que el control israelí de este territorio es esencial para su defensa.
aunque no es la única decisión que refleja un acercamiento colombiano a Israel. El nuevo gobierno también anunció, por ejemplo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, porque recordemos que se habían roto durante la administración de Gustavo Petro. Además, el ejecutivo de De la Espriella anunció el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y la salida del grupo de La Haya, una coalición de países que denuncia violaciones de derechos humanos en territorios palestinos. La reacción desde Medio Oriente fue inmediata. Siria condenó oficialmente la postura de Colombia ante la ONU y la Liga Árabe, Arabia Saudita y Egipto pidieron a Bogotá que rectifique su decisión. Pero ¿por qué Siria e Israel siguen sin llegar a un acuerdo sobre el control de los Altos del Golán? Desde siempre Siria reclama que esta región les sea devuelta como parte de cualquier acuerdo de paz. Y esta posición no ha cambiado tampoco con la salida de Bashar al-Assad del gobierno sirio. Entre los años 1999 y 2000 hubo unas conversaciones de paz negociadas con Estados Unidos que estuvieron cerca de llegar a buen puerto. Israel llegó a ofrecer devolver la mayor parte del Golán a Siria, pero al final las negociaciones fracasaron porque no se pusieron de acuerdo sobre la línea exacta de retirada ni sobre el acceso a la ribera oriental del Mar de Galilea. Más allá de eso, si ahora se llegara a un acuerdo, también habría que tener en cuenta qué hacer con los asentamientos israelíes. Y en Israel la opinión pública no es en general partidaria de retirarse de esta región al considerarla estratégica. Tras la caída de al-Assad, se reanudaron las conversaciones entre representantes sirios e israelíes, aunque por el momento las dos partes siguen muy alejadas. Siria exige que Israel se retire de los territorios tomados desde diciembre de 2024 y el cese de los ataques. Israel busca garantías de desmilitarización más extensas y mantiene sus posiciones estratégicas. Bueno, así están los Altos del Golán en este momento, y que pues el presidente de Colombia, que había anunciado que todo eso se iba a hacer, lo está haciendo. Y bueno, él allá con su lelele dice que el mal manejo de la ayuda y muchas otras cosas debería estar también para los colombianos. Y hablando de eso, de malos manejos, de cómo tergiversan y cómo encubren, porque ahí lo vieron que los organismos internacionales no sirven para absolutamente nada, condenan, pero los chicos malos se quedan con las cosas siempre. En la vida real los malos ganan, y así está pasando. Y nos lo cuentan los presos políticos que logran ser liberados y otros que todavía siguen en las mazmorras de las dictaduras. Familiares del preso político Jesús Rafael Medina Vázquez denuncian graves episodios de tortura durante su reclusión en Venezuela y aseguran que las secuelas de los presuntos abusos han afectado su salud. Medina Vázquez fue apresado en diciembre de 2025, acusado por el régimen de Venezuela de terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Su hermana, Niurka Medina, exige su liberación inmediata y asegura que durante su detención ha sido sometido a golpes y descargas eléctricas, además de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso recientemente. Él habló conmigo, me dijo que presentó tratos crueles, inhumanos y degradantes en ese sitio. Quedó afectado de la audición, con sangrados en los oídos y la nariz. Estuvo en un lugar oscuro e inhumano, donde pusieron corriente también en sus testículos, de allí viene la prostatitis, donde se inflama todo eso, y bueno, fue horrible para él también. Niurka Medina también denuncia que estuvo en condición de desaparición forzada al desconocerse su paradero. Según su testimonio, el 28 de julio se produjo un segundo episodio en el que la familia volvió a desconocer dónde se encontraba Medina Vázquez. El viernes me trasladé al centro penitenciario de Llave, donde me informaron que me viniera, que esperara la llamada nuevamente, que era para esta semana, de los cuales no he recibido todavía la llamada de mi hijo. Asegura que tras ese periodo presentó lesiones en el rostro, sangrado por un oído y la nariz, además de la pérdida de la audición durante varios días. Pero las denuncias de la familia no se limitan a lo ocurrido dentro de la prisión. La hermana del detenido asegura que han recibido amenazas para obligarlos a reducir las denuncias públicas y los llamados en redes sociales a favor de su liberación. También he recibido amenazas de tratos contra mi familia, contra los niños, y ya esto debe de parar. Que no pidiera en las redes sociales, no pidiera libertad, dejara de hacer ese tipo de llamado de libertad,
ya que iban a tomar represalias contra la familia. Dile a tu hermana que por favor le baje 2 palabras textuales, que le baje 2 a las redes sociales, porque si no vamos a arremeter contra la familia. Ya sabemos dónde viven, dónde trabajan y dónde están los niños. La familia de Jesús Rafael Medina Vázquez sostiene que sus llamados han sido pacíficos y que únicamente buscan exigir su liberación y denunciar las condiciones en las que permanece detenido. José Pernalete, Martín Noticias. Así es, y quedan de rehenes. A ciencia y paciencia, y denuncias, y presentas denuncias, y hablas ante comité, y llevas casos. Veámoslo. En la tarde de este jueves, el testimonio de la viuda del concejal opositor Fernando Albán, muerto en 2018 mientras permanecía bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela, fue expuesto ante la CIDH en Washington. En el 2018, ante esta misma comisión, solicitamos por humanidad se trasladara el cuerpo de mi esposo para ser enterrado aquí donde estamos sus hijos y yo. Eso no ocurrió. El entonces representante del Estado, Larry Daboy, defendió la versión oficial del Estado que cruelmente afirmaba que mi esposo se había suicidado. Durante la audiencia se informó que el caso avanza en el sistema interamericano y que fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su conocimiento. Martín Noticias conversó con Meudy Ocio, viuda de Albán. Bueno, el caso de Fernando va a ser tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un avance, una esperanza que tenemos. No es la solución, pero sí la investigación del caso y llegar a la verdad y a la justicia que se merece. En la misma audiencia, Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció la situación de encarcelamiento de los presos políticos en las prisiones de Venezuela. Esta es una urgencia humanitaria que no admite esperas. Adultos mayores y personas con enfermedades graves como cáncer o afecciones renales sobreviven sin atención médica. Las secuelas irreversibles de la tortura y el encierro dañan de forma continua la salud física y psicológica de los detenidos y de sus seres queridos. La activista valoró esta oportunidad para exponer a la comunidad internacional lo que persiste en su país. Teníamos muchos años que no habíamos podido estar acá por múltiples razones, entre ellas pues la persecución. Muchos defensores no podíamos venir a este tipo de audiencias sin exponer nuestra vida y nuestra libertad. No significa estar aquí que efectivamente el aparato represivo en Venezuela haya sido desmantelado, ni que lamentablemente la situación, la política de persecución política haya cesado del todo, pero ciertamente entendemos que es un momento en el que la sociedad civil debe dar un paso hacia adelante y en esa misma medida pues seguir movilizando a la comunidad internacional respecto a la situación que lamentablemente se mantiene en Venezuela en cuanto a derechos humanos se refiere. Durante la audiencia estuvo presente Sofía Macher, la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas para investigar abusos. La misión ha concluido que las graves violaciones de los derechos humanos documentadas en Venezuela no fueron el resultado de hechos aislados. Sus investigaciones identificaron patrones de conducta y factores estructurales que facilitaron la comisión de esas violaciones. Entre ellos, la ausencia de independencia e imparcialidad de las instituciones de justicia. La experta independiente de la ONU destacó en entrevista para Martín Noticias el valor de la documentación presentada ante la CIDH. Creo que la sociedad civil ha transmitido la urgencia, las emergencias que tienen que ser atendidas no solo por los propios venezolanos, sino también por la comunidad internacional. Ha sido muy importante. Las organizaciones también afirmaron que desde 2006 se ha construido un marco jurídico que ha servido para judicializar y criminalizar a la disidencia política mediante decenas de leyes y reformas. La comisionada de la CIDH, Rosa María Payá, expresó el compromiso del organismo ante la sociedad civil de Venezuela. La Comisión Interamericana no solamente tiene la capacidad, tiene toda la intención y tiene toda la disposición de acompañar al pueblo venezolano en un proceso de recuperación democrática que urge en ese país. Los participantes también señalaron el desmantelamiento progresivo del sistema de educación universitaria pública, los ataques contra la libertad de asociación y libertad de expresión, así como un esquema de censura que aseguran limita el trabajo de la prensa independiente.
Los representantes de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana mantener el seguimiento sobre la situación venezolana y reforzar los mecanismos internacionales de protección ante lo que describen como un patrón continuo de violaciones a los derechos humanos y de restricción del espacio cívico en el país. Desde la sede de la CIDH en Washington, D.C., José Pernalete, Martín Noticias. Bueno, y no solamente eso, las dictaduras maquillan, pintan, mandan mensajes a estos mismos organismos diciendo que ya están abriendo todo, que todo se está abriendo y que están privatizando y que están dejando que haya libre mercado y muchas otras cosas. Es más, las dictaduras están en los asientos, en las comisiones de derechos humanos. Una nueva legislación publicada en la Gaceta Oficial de Cuba autoriza a los cubanos y extranjeros residentes en la isla a comprar vehículos en entidades estatales autorizadas, realizar operaciones de compraventa entre particulares e importar automóviles eléctricos. Esta es, insisto, una de las medidas más absurdas, más inoportunas, peor diseñadas y alejadas de la realidad de las llamadas 176 medidas. El economista Elías Zamora asegura que estas medidas, lejos de ayudar a los cubanos, beneficiarían a los productores extranjeros. Estas medidas de transporte lo que hacen es, por ejemplo, autorizar que se compren solo 6 automóviles cada 5 años, se compren libremente los que uno quiera comprar. O se permite, por ejemplo, que las piezas y las partes de los vehículos se puedan ensamblar directamente en Cuba, o que los colaboradores cubanos en misiones oficiales puedan comprarse los vehículos y los aparatos de carga eléctrica y traerlos a Cuba como una prestación. Las regulaciones también establecen nuevos requisitos para el traspaso de la propiedad de los automóviles, el pago de impuestos y la inscripción obligatoria en el registro de vehículos, según dijo el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila. Se autoriza la importación por parte de las personas naturales sin carácter comercial de un vehículo eléctrico, y si es con su correspondiente estación de carga con fuente renovable de energía, se libera también de los impuestos. Aunque las nuevas reglas amplían las opciones para importar vehículos, el envío de autos desde Estados Unidos hacia Cuba no comenzó ahora. Desde el 2023, compañías del sur de la Florida ofrecen este servicio bajo licencias y regulaciones estadounidenses. Y hoy estamos en el puerto de Mariel. Estamos haciendo entrega de todos los autos de ley. Lo que parecería imposible hoy se promociona abiertamente en redes sociales. Por ejemplo, este negocio aquí en Hialeah envía vehículos y hasta combustible a Cuba. Consultamos en la oficina y nos dijeron que el traslado tarda aproximadamente 30 días y que cuesta unos $4,000. Muchas de esas empresas cubanas que están entrando en estos negocios, facilitando la correlación con Estados Unidos a pesar de este contencioso, muchas son, como lo sabemos, manipuladas por el Estado o dependen de alguna forma de altos dirigentes del Estado. Entonces, llegar a ese nivel de conocimiento es muy complejo, pero si se quiere conseguir que las sanciones cumplan su objetivo y que tenga sentido lo que se está haciendo en este momento, pues habrá que investigar bien para saber estas empresas qué es lo que hacen. Cubanos en Miami, consultados por Martín Noticias, sostienen que las reformas benefician únicamente a quienes tienen acceso a divisas y no solucionan los problemas de la economía cubana, como afirma Luis Martínez, residente de Hialeah. Para mí que tiene que ser personas que tienen, para mí que eso es un negocio con el gobierno de Cuba, porque yo no creo que, si dicen que hay bloqueo, ¿cómo están entrando las cosas? La comida, todo lo que se manda, imagínate. Reportó Jani González, Martín Noticias. Bueno, jamás ha existido ningún bloqueo. El embargo se aplica en muchas cosas, pero se deja así en abierto. Ni medicamentos ni alimentos están dentro del embargo, se pueden comprar. Lo único que tienen que comprarlo en cash. Aquí compraban y no pagaron, por eso ya no pueden comprar en Panamá. Y pues a la mayoría de los países le deben mucho. Bueno, y entre tanto, pues siguen las ayudas para los afectados por los terremotos. ¡Jofran! Esto es lo que quedó del edificio donde vivía mi hijo.
Estados Unidos acaba de informar sobre una nueva entrega de ayuda a Venezuela y se trata de 20 equipos de maquinaria pesada teleoperada que serán utilizados para acelerar la remoción de escombros y la recuperación de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. Según informó la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, los equipos permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de forma más rápida y de forma segura, especialmente en zonas de difícil acceso. También estas máquinas contribuirán a restablecer la comunicación con comunidades que quedaron aisladas tras los sismos. Esta entrega se suma a una amplia operación de asistencia estadounidense desplegada desde la emergencia que ha incluido cientos de millones de dólares en ayuda, equipos especializados de búsqueda y rescate, personal militar, aeronaves, buques, vehículos, suministros y un puente aéreo humanitario entre Miami y Caracas, que por cierto esta semana suma un séptimo vuelo con el envío de toneladas de asistencia humanitaria con la empresa Amazon. La embajada incluso aseguró que la entrega es parte de los esfuerzos de reconstrucción de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, bajo el denominado plan de 3 fases. Recordemos incluso que el balance oficial más reciente eleva a 6.438 el número de fallecidos, lamentablemente, y aún se mantienen las labores de remoción de escombros y demolición de estructuras severamente dañadas. Yo soy Laura Artal para Martín Noticias. Decisiones como el reconocimiento de Colombia suponen un respaldo diplomático a Israel, pero a la vez... Perdonen ustedes acá, un dedo loco. Y quería conversarles porque ya Ana Nancy pues, está con su madre en los procesos, en los tribunales de la dictadura en Cuba. Pero queremos escuchar de parte de ella por qué. Bueno, la reapertura del proceso es con segundas intenciones. Todo empezó el 10 de marzo cuando vienen 2 policías y nos entregan la citación que era para mi mamá, que en dicha citación nunca dijeron el motivo inicial por el cual la citaron. Y ese día grabamos todo el proceso, cómo pasó, por nuestra seguridad, y lo subimos a redes sociales. Ese mismo día de la citación de mi mamá, a ella se le amenaza y se la acusa de haber subido ese video a redes sociales y luego me llaman a mí para testificar en su caso y también me imputan de cargo. Entonces ellos cerraron el caso en abril, 13 de abril, lo archivaron porque no estaban representando al policía como tal, pero ahora decidieron presentar una querella y reabrir el caso de nuevo. Entonces seguimos con el mismo cargo, delito contra la intimidad familiar y la intimidad personal, por subir a redes sociales ese video exponiendo la identidad, su foto. ¿Se puede decir qué alega este policía que les está presentando esta querella? Él dice que se sintió ofendido, que ha recibido muchísimas amenazas luego de que nosotros hayamos subido ese video a redes sociales. Dice que nosotros lo subimos con la intención de denigrar su imagen, de que le hicieran daño, pero no fue así en lo absoluto. De hecho, nunca le he dedicado una publicación a él ni nada de eso. Simplemente subí el video para dejar constancia de ese momento y para nuestra seguridad, o sea, para la de mi mamá y para la mía. Pero jamás fue con la intención de denigrar a ese policía ni nada. ¿Qué hay detrás de todo esto, Ana? Yo estoy segura de que detrás de todo esto está la seguridad del Estado. Es una forma que ellos encontraron de perjudicarnos, por así decirlo, a mi mamá, a mí. Son claras sus intenciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de presionarme para que me calle, de presionarme en general para que me calle, ¿no? Pero buscan las formas de que uno tenga temor, de que uno, no sé, decida irse del país por tanta represión. Todo eso es lo que ellos quieren y, bueno, de alguna forma realmente me tienen agotada, pero no me van a callar. ¿Qué pide la persona que las acusa? Él pide que hagamos un video retractándonos.
mi mamá y yo, y que lo subimos a redes sociales. ¿Retractándose de qué? Es que no hay delito alguno, nunca lo ha habido. Entonces este policía se está escudando en ese video y está presentando como amenaza comentarios de Facebook. Eso... Comentarios de otras personas que tú ni puedes controlar. Exactamente. Yo no soy responsable de lo que escriban las personas en las redes sociales, ni siquiera de lo que puedan publicar ellos en su perfil, ni nada de eso. Yo simplemente subí el video para seguridad de nosotras, ¿ves? De mi mamá y la mía, para dejar constancia de ese momento, de lo que pasó cuando ellos vinieron en ese aspecto, que no parecían policías, lo digo en serio, no parecían policías, vestidos de civil. Estaban, no sé, es que realmente no tienen, el caso es un absurdo. Bueno, eso es lo que dice esta jovencita de la persecución que tienen contra ella. Y es fácil, para la dictadura, los enemigos mejor sacarlos del país, desterrarlos para que ya no sean un peligro allí y queden en otro lado y se les baje la presión. Y esa es la tónica que ha tenido siempre la dictadura, que se vayan, que no los necesitamos. Bueno, ahora sí necesitan los dólares. Gritaba Fidel allá en los 90, bueno, ahora que se vayan, pero que manden los dólares. Bueno, y eso mismo está pasando en México, donde la libertad de expresión está en su punto. Imagínense que la dictadura de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha creado un comité del gobierno que va a decir que es verdad y que es mentira en los medios de comunicación y va a multar al que ellos consideren que está diciendo mentira. Y esto a ciencia y paciencia de todos los organismos de libertad de expresión y de todos los organismos internacionales, que no sirven para absolutamente nada, donde con mucho dinero tiene controlados a los paleros, que son los coimeros de allá, para que le hagan la venia porque reciben plata del pueblo, plata que es del pueblo mexicano, para callarse la boca y adular a esta incompetente presidenta. Pero eso pasa en México. Y así, ese es el sentir de muchos mediocres que quieren controlar la libertad de prensa, la libertad de expresión y lo que se dice en las redes y en todos lados. Y ahora sí, les prometí que le iba a poner este cafecito informativo de Joanny Sánchez para escucharlo con atención. Les comento que las noticias de rupturas diplomáticas, salida de personal cubano de las embajadas y consulados de otros países y también del cierre de embajadas extranjeras en la isla se suceden. Cada vez vemos más titulares relacionados con ese fenómeno. Por ejemplo, ayer hemos sabido que Kenia ha cerrado su embajada en La Habana y trasladó a Jamaica el centro desde el que gestionará sus relaciones diplomáticas con todo el Caribe. Eso es una tendencia cada vez más marcada y no solamente tiene que ver con que los países están, racionalizando sus recursos, tratando también de centrar en un solo lugar las actividades consulares y diplomáticas que antes tenían dispersas en varios países, sino que La Habana cada vez está más sola. ¿Sí? El régimen cubano está cada vez más aislado y públicamente este tipo de rupturas como la que vimos hace unos días en República Dominicana, que el gobierno dominicano ordenó la salida inmediata de 9 diplomáticos de la isla y sus familiares. Ese tipo de ruptura pública cada vez también es más frecuente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué ha cambiado? En primer lugar, no tiene que ver solo con las presiones de Washington, que claro, está, presionando por un lado y por otro para cortar los vínculos del régimen cubano, especialmente en este hemisferio, en la zona de América Latina. Esto tiene también que ver con el asumir por parte de los gobiernos de esta región que La Habana, o sea, el régimen cubano, es una pésima influencia en sus respectivos países. Estamos hablando de influencia no solamente de espionaje, el espionaje que realiza La Habana en esos lugares, sino también especialmente del tipo de actividades políticas e ideológicas que expande una vez allí, especialmente para distribuir o expandir, reitero, la doctrina
doctrina del régimen cubano ganar adeptos y también preparar tropas de choque. ¿Quién no ha visto a un disidente viajando a algún país de América Latina y siendo recibido por grupos de apoyo del régimen cubano, incubados, financiados, aupados desde La Habana, que se dedican a boicotear las actividades, las presentaciones de estos opositores y periodistas independientes? Eso también es una forma de injerencia. Así que muchos gobiernos se han cansado de la injerencia de La Habana, que ha sido por décadas. Lo que pasa es que ahora el régimen cubano tiene menos recursos para este tipo de reclutamiento, este tipo, digamos, de preparación ideológica y política de estas personas en diferentes países del continente, y se le nota que va renqueando de recursos para mantener esas tropas de choque, pero ahí están y tratan de avivarla siempre que pueden. Entonces, bueno, pues esto también ha pasado factura diplomática y se nota no solamente en las votaciones en Naciones Unidas, en los apoyos que recibe La Habana en foros regionales, se nota también por ejemplo, en algo tan simple como son las invitaciones oficiales. Las invitaciones oficiales de los altos dirigentes cubanos, del propio gobernante Miguel Díaz-Canel a actividades, digamos, tomas de poder y otro tipo de eventos de gran magnitud en América Latina cada vez son más escasas. ¿Por qué? Porque nadie quiere salir en las fotos con un régimen impresentable, con una dictadura que está cada vez más en evidencia y además con un sistema quebrado que no da nada. Cuando todo sale mal, cuando las medidas anunciadas terminan en fracaso, siempre está la posibilidad de que el discurso oficial busque un chivo expiatorio. Esa ha sido una técnica muy manida que ha aplicado este régimen por décadas, pero esa técnica se está resquebrajando porque ya la gente no es tan crédula, tiene más información, puede acceder a otro tipo de puntos de vista, opiniones que le abran los ojos. Eso es lo que está ocurriendo con la actual ofensiva, la racia contra los negocios privados, a los que culpan de la subida de los precios, a los que culpan que no aceptan transferencias electrónicas, cuando todos sabemos que el problema es mucho más profundo y tiene que ver con una economía deformada, marcada por un centralismo que ahora se quiere desentender de todo y ha dejado la red comercial al pairo, y que además, por otro lado, quiere seguir controlando cuando siente que pierde el poder de decisión. Bueno, pues en estos días vemos a cada rato publicaciones oficiales que hablan de negocios privados cerrados, de multas que superan los 60,000 pesos en algunos casos, de inspecciones puerta por puerta de estos comercios particulares, y la respuesta que deja la gente en los comentarios indica también cómo ha crecido este pueblo, que ya no somos aquellos niños que se creían todo lo que decía papá Estado. La gente señala, por ejemplo, ¿por qué no hacen esas auditorías también y esas inspecciones en las tiendas en dólares que gestiona el Estado, donde los precios son altísimos y el derecho del cliente, del consumidor, mínimo? Entonces, ¿por qué no tocan a la puerta también de esos mercados gestionados por los militares? Sí, la poderosa corporación CIMEX, que es parte de GAESA, el grupo de administración empresarial, que ya saben, lo gestionan los generales convertidos en gerentes. También muchas personas se dan cuenta que estos precios topados y estas ofensivas lo único que están causando es que desaparezcan los productos, se vayan al mercado informal, cierren los negocios y el cliente vuelva a perder. Nada, que ya no somos los niños de antes. Entre todos los, digamos, indicadores demográficos alarmantes que tiene ahora mismo Cuba, un país atrapado en una fuga masiva, una migración masiva, especialmente entre los jóvenes, y una baja natalidad, bueno, pues entre todos esos indicadores hay uno que preocupa muchísimo, y es el embarazo adolescente, que se ha mantenido en un nivel muy alto. Por ejemplo, han salido las cifras más recientes difundidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, también llamada ONEI, y asegura que entre 1,3 en 2021, o sea, 1,3 embarazos por cada 1000
por cada 1.000 adolescentes y niñas, bueno, pues se ha saltado a 1.4 en 2025. Bueno, ahí están los reportes de Joanny Sánchez. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.